Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. A ver, Sagitario, cielo, ¿qué tenemos para ti? Dice: prioriza la autocuración ahora mismo. Pon tus necesidades por encima de los demás por una vez. Es hora de centrarte en ti. La autocuración lleva tiempo y mucho amor propio. Recuerda que las heridas abiertas no se convierten en cicatrices de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para sentirte más feliz y más sano en tu interior. No hay prisa. Yo veo como que algunos de vosotros sois buenas personas. Lo que queréis es ayudar a los demás, colaborar a los demás, y está bien. Está bien hasta el punto en que no es bueno para vosotros. No podéis ayudar a los demás si tú sales perjudicado. No puedes mirar por los demás si luego a ti te afecta de manera negativa. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Cuando sigues recordando, repitiendo o aferrándote a lo que podría haber sido, sigues manteniéndote en un lugar de resistencia. Deja que lo que fue inspire una nueva forma de vivir, pero no permitas que limite y determine lo que puede ser. Abrimos con la carta de la emperatriz. Está bien, es una carta que me habla de ti, me habla de que llega un periodo de abundancia. Te veo como con mucha, ¿cómo decirte? Mucha iniciativa, mucha fuerza, mucho poderío. Me llama mucho la palabra feminidad, ¿vale? Yo sé que alguno verá, que yo soy un chico. Da igual, ya no veo el sexo de las personas. Cuando me refiero a esa feminidad, bueno, de hecho todos los hombres también, ¿no? Tenemos nuestra parte femenina, esa parte más, digamos, más emocional, más sentimental. Y no es nada malo, al contrario, es algo bueno. Yo os veo mucho como con esa feminidad elevada, como que sois más receptivos, sentís más las cosas. Pero sobre todo, lo que me quedo es con esta emperatriz fuerte, empoderada, sentada en su trono y tomando las riendas de su vida. Una persona que estará orgullosa, satisfecha de lo que ha conseguido o de lo que va a conseguir en breve. Tenemos al sumo sacerdote, lo cual me indica que hay una persona sabia, probablemente una persona mayor o con experiencia, que te va a estar ayudando, te va a estar guiando. Podrá ser también algún tipo como de abogado, ¿vale? Algún tipo de abogado, alguna asistencia jurídica, legal que vayas a tener. Pero bueno, lo bueno de esto es que veo que no vas a estar solo, que no vas a estar sola, que vas a ser capaz de encontrar tu camino. A ver, déjame un momento, ¿qué veo aquí? Vale, ya que veo que llega una oportunidad a tu vida, una situación que no va a ser fácil, algo que te va a traer beneficio, que te va a hacer como elevarte, y por causa de esto vas a estar despertando envidias. Pudiera ser que en muchos casos estemos hablando de una economía, algún tipo de deuda que tengan hacia ti, algún testamento, por ejemplo, una herencia. Es como que se hace justicia y te van a estar ayudando, te van a estar apoyando, las cosas te van a ir bien, yo siento como cierta abundancia, al menos cierta estabilidad económica. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo se alegra de vernos bien, ¿verdad? No todo el mundo nos gusta vernos avanzar, seguir hacia adelante. Y esto es lo que estoy sintiendo aquí, como que cuando tú te eleves, cuando las cosas te vayan a estar yendo bien,
Habrá cierta persona envidiosa, o varias, que no les va a hacer tanta gracia. Y por eso yo siempre os recomiendo, ¿no?, que cuando tengáis algún tipo de plan, de proyecto, de objetivo, que lo hagáis en silencio. A nadie le importa lo que haces, lo que dejas de hacer, con quién vas o con quién no vas, la verdad. De hecho, es mucho mejor, si tú quieres que las cosas te funcionen, que no se lo cuentes a nadie, que lo hagas y que lo que hable no sean tus palabras, sino tus resultados. A ver... Aquí tenemos al arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. A veces alguien nos hace daño, nos hace sentir mal, lo que sea, y nos dejamos llevar por la ira, por la rabia, por el rencor. Si vibramos en ese cabreo, en ese enfado constante, aunque no nos demos cuenta, lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos, ¿no? Y aunque parezca complicado, realmente no lo es tanto. Es mejor perdonar o al menos aceptar y dejar que las cosas fluyan. A ver. Está bien recordar lo que nos dijo el oráculo antes, ¿eh? Que si te aferras a algo, lo repites constantemente. No puedes esperar un resultado distinto. Mira, y aquí lo tenemos. Yo te veo con mucha determinación. Me dicen esa energía de negarse a ceder. Vas a resolver un problema, una situación que te tiene un poco estancado. Me dicen que seas precavido, que no vayas a lo loco, que pienses, planees, luego actúes. Pero realmente veo que estás divinamente guiado. No sé por qué me vino el cielo a la mente. Como si alguien te estuviera ayudando, te estuviera guiando. Quizás un ser querido, un ángel, bueno, en lo que vosotros creáis, ¿de acuerdo? Yo aquí siempre os digo que cada uno es libre de pensar en lo que quiera, en lo que siente realmente dentro. Como si queréis llamarlo energía, da igual. Lo que sé que está claro es que hay esa luz, esa fuerza, esa energía que te está impulsando, que te está iluminando a salir hacia adelante, ¿no? Y eso es muy bueno, es muy favorable para ti, porque lo que implica es como que estás protegido. De hecho, salió la carta del arcángel Uriel, por lo tanto, es un claro signo de ello, ¿no? Siento que viene una buena noticia a tu vida. Noto como que vas a tener esa curiosidad, ¿no? Por abrirte hacia nuevos caminos, por conocer nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Las cuales te van a estar llevando a tu celebración. Es lo que os estoy diciendo, corazón. O sea, tú eres una persona fuerte, eres inteligente, tienes las cosas claras, sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas. Pero a veces es como que os cuesta salir de esa burbuja, ¿no? Salir de ese ciclo y como que estáis constantemente repitiendo ciertos patrones que en el fondo sabéis que no son beneficiosos para vosotros. Incluso teniendo en cuenta lo que os dejo el oráculo en el inicio, es como que muchos de vosotros os estáis atrasando, os estáis frenando por ayudar a los demás. Y está bien, no te digo que no, pero si no miras tú por ti,
Si tú no te cuidas, dime, ¿quién lo va a hacer? Así que quizás va siendo hora de que te pongas como prioridad, que tomes decisiones en tu vida para que realmente avances como te mereces. Así que bueno, Sagitario, cielo mío, pues muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si sea así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Gracias.